Soy el Dr. Beller, cardiólogo, y en esta charla quiero enseñarte cómo cuidar tu corazón. Y quiero que este podcast sea diferente. Yo lo que quiero es conversar con ustedes. Y les voy a hablar crudamente, incluso algunas de las cosas que voy a decir puede incomodar a alguno de ustedes. Pero es mi opinión como cardiólogo que no lo puedo hacer en las charlas comunes. Por eso este podcast me parece tan importante. Yo estoy preocupado porque los últimos estudios de investigación muestran que cada vez un porcentaje mayor de pacientes jóvenes tiene un infarto cardíaco. Y estoy hablando de pacientes entre 30 y 50 años. Y esto es muy preocupante, porque a medida que la gente crece, los adultos mayores disminuyen el porcentaje de infarto. Incluso se mantienen o mejoramos sus números. Sin embargo, en los pacientes entre 30 y 50 años, especialmente en las mujeres, aunque algunos estudios muestran que tanto mujeres como hombres tienen más infartos. Y esto a mí como cardiólogo me preocupa y me decepciona. Entonces, ¿será que ser joven ya no nos protege? ¿Será que hay algún factor de riesgo extraño que nadie lo cuenta, que nadie lo dice, que está produciendo más infarto en jóvenes? ¿Cuáles son los síntomas del infarto y qué puede hacer una persona joven para evitar tener uno? De todo esto vamos a hablar ahora. Para empezar este podcast, quiero que tengas un dato fundamental en mente. Tu corazón va a latir unas 100.000 veces todos los días. Esto quiere decir que en un solo año va a latir unas 36 millones de veces. Y adivina qué, tu corazón no puede parar. Si lo hace, las consecuencias serían terribles. Y esto de que los jóvenes están aumentando el porcentaje de infarto no es una noticia amarillista, es una realidad. La pregunta es, ¿por qué los jóvenes están muriendo más? En mi opinión, como joven y también como cardiólogo, es porque muchas veces nosotros pensamos que los infartos, los derrames cerebrales y muchas otras enfermedades son enfermedades de adultos mayores. Entonces, ya en unos años me cuido, ya me voy a preocupar por eso. Y déjame decirte una cosa, nuestras cañerías, aquellas que llevan la sangre del corazón al riñón, al hígado, a los intestinos, al cerebro e incluso al propio corazón, empiezan a taparse. Ya desde los 2 años la grasa se empieza a acumular ahí. Y esto es cierto. Las estrías grasas comienzan tan temprana como a los 2 años e incluso antes. ¿Y sabes cuál es el problema? Esta grasa que se acumula en tus cañerías, en tus arterias, un bello día se rompe y vienen las plaquetas a querer reparar esa herida que ocurrió en tus arterias y forman un coágulo. Ese coágulo obstruye el pasaje de sangre y esa obstrucción del pasaje de sangre produce que no llegue sangre a una parte de tu corazón, de tu cerebro. Entonces, esas células del corazón que no pueden parar van a continuar funcionando a expensas de morirse. La muerte de las células del corazón, de una parte del corazón, se llama infarto. Los médicos llamamos necrosis cardíaca. Y eso es un infarto. Tristemente, ese corazón no va a volver a ser el mismo. Esas células no se pueden reemplazar. De hecho, esas células van a ser reemplazadas por un tejido fibroso, una cicatriz inerte que no late, que no se relaja y tu corazón no va a funcionar nunca más igual. Eso sí, si vos ya sos una persona que ya tuviste un infarto y estás haciendo todo por recuperarte, hay mucho que hacer, no te desanimes, pero estoy hablando de los pacientes que deben prevenir un infarto. Ahora, no me gustaría que malinterpretes lo que voy a decirte, pero muchas veces las personas elegimos infartarnos. Y no estoy hablando del asado que comiste el domingo, de un helado que tomaste el sábado de la noche, de un día que no hiciste ejercicio. De ninguna manera estoy hablando de eso. Desde mi punto de vista elegimos infartarnos cuando todos los días de nuestra vida elegimos quedarnos tirados en el sillón viendo una serie o una película y no vamos a entrenar, no hacemos ejercicio. Y te doy un dato, y esto es ciencia, no es opinión. Pasar 8 horas todos los días sentados en una oficina, en tu trabajo o simplemente ser sedentario por este periodo de tiempo es un factor de riesgo tan importante como fumar, como ser obeso en algunos casos. Entonces, mucha gente me dice, doctor, yo no fumo, yo tengo buen peso. Y cuando les pregunto sobre el ejercicio, no lo hago, como si fuera algo menor. Realmente es algo muy grave y permite que tu cuerpo se inflame y que tus arterias se enfermen. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? La medicina para el sedentarismo es gratis. O alguien te cobra por salir a caminar, o alguien te cobra por ir a una plaza y levantar tu propio peso, o alguien te cobra por saltar, por andar en bicicleta. Está claro que tener un profesor que te entrene, que te dé una mano, que te enseñe el peso que tenés que levantar, que te hable de musculación, es fundamental. Pero también podés hacerlo por tu cuenta. Existen decenas de tutoriales
que podés seguir, aunque mi recomendación siempre es si podés con un profesional. Y ya sé lo que estás pensando. Doctor, es muy fácil decirlo desde donde usted está sentado, desde su vida cómoda. Estarás pensando, doctor, no tengo tiempo. Doctor, trabajo todo el día. Cuando llego a casa estoy cansado. Déjame decirte una cosa, y espero que no te ofendas. Todas estas son excusas. Agarra tu celular, que me está filmando ahora mismo, y fíjate cuánto tiempo pasás en la pantalla. El promedio va a ser entre 2 y 4 horas por día. Yo sé que parte de ese tiempo lo pasaste trabajando, pero ¿cuánto tiempo pasaste en redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasaste leyendo noticias que lo único que hicieron tal vez fue aumentar el estrés o la ansiedad que tenés? Entonces, muchas veces no nos falta tiempo, nos falta organización. ¿Sabes cuándo más nos infartamos? Cuando elegimos comidas tóxicas. Déjame hacerte una pregunta y quiero que seas bien sincero conmigo. Si yo te ofrezco un combustible para tu auto, para tu moto, que sea mucho más barato, pero que tenga tierra incluida en él, y esa tierra, yo te digo, va a hacer que funcione tu auto, pero en 2 o 3 años las cañerías del auto se van a tapar y no va a funcionar más. Yo te aseguro que la mayoría de ustedes no le pondrá ese combustible a su auto, porque saben que en el corto o mediano plazo se van a quedar sin auto. Sin embargo, muchos de nosotros le ponemos ese combustible a nuestro cuerpo. Le ponemos combustible inflamatorio, combustible que tapa nuestras arterias, combustibles que hacen que nuestro corazón deje de funcionar a edades tan tempranas como los 40 años. Me canso de ver infartos a los 40, 50 años. Y aunque también me preocupan los infartos a los 80, 85 y 90 años, me entristece profundamente que ese paciente de 40 o 50 años les quedaba una expectativa de 30 a 40 años y sé que ahora no las va a vivir igual en la mayoría de los casos, especialmente si no cambia sus hábitos. Te doy un dato, y esto es ciencia nuevamente. Consumir todos los días o la mayoría de los días alimentos ultraprocesados, es decir, que tengan mucha sal, que tengan mucho azúcar, que tengan grasas trans, aumenta tu riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y morirte, según el estudio que leas, entre un 10 a un 30%. Incluso hay estudios que hablan de mucho más. Yo llamo a estos los alimentos de plástico. Ahora, yo no te estoy diciendo que en una fiesta, en familia, vos no puedas eventualmente comer uno de estos. ¿A quién no le gusta una hamburguesa, una pizza? Dale para adelante, pero no todos los días. Y yo sé que estás pensando, doctor, pero alimentarse saludablemente es muy caro. Doctor, pero alimentarse saludablemente lleva mucho tiempo. Usted lo dice porque tiene una vida cómoda. E incluso los alimentos son muy caros o los alimentos son poco deliciosos, son feos de comer. Estas son todas excusas. Déjame que te cuente algunas. Lo de caro. Nosotros en este mismo canal te hemos comentado varias veces que no te sugerimos ninguna fruta ni verdura en particular, que creemos que todas son buenas. Y de hecho podés elegir frutas de estación en el mercado concentrador que van a estar a un precio menor que los ultraprocesados incluso que comes. Nosotros te decimos, elegí las carnes blancas por sobre las rojas. Y ahí hay una verdad. Las carnes de pescado son muy caras, pero en ese caso carne de pollo. Los huevos tienden a ser baratos, en especial si son huevos que le compras directamente al granjero. Respecto al tiempo, muchos de ustedes dicen, no, pero lleva mucho tiempo, doctor, comer. La mayoría de los alimentos que nosotros te sugerimos ni siquiera hacen falta cocción. Al brócoli le lleva 5 minutos estar listo en una vaporera. Y ni siquiera te estoy hablando de vaporera eléctrica. Te sugiero esas vaporeras de hierro que van sobre la olla, que salen entre 5 y 8 dólares. Y que el vapor les pega y en 5 minutos tenés un brócoli perfecto. De hecho, si lo cocinás más, pierde algunas de sus propiedades. La excusa del tiempo también es compleja. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en este mismo canal te hemos dicho el meal prep, o sea, la preparación semanal. Yo el fin de semana, el domingo, cociné con mi esposa para el lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Sabes cuánto tiempo nos llevó cocinar todas las comidas? Y estoy hablando de porotos, arroz, garbanzo, pollo, pescado e incluso verduras al horno que nosotros después mezclamos todo y comemos todos los días. 2 horas y media, incluso habiendo lavado las frutas y las verduras. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque lo haces todo al mismo tiempo. Mientras que pones el pescado y el pollo 25 o 20-25 minutos al horno precalentado, pones las verduras también, mezclas todas las verduras en una sartén y las pones, le agregas un poquito de sal o de pimienta si fuera lo que querrías, y al mismo tiempo haces el arroz, los garbanzos y los porotos, por ejemplo. Entonces la preparación semanal no solo conecta a las parejas y conecta a las familias, ayuda a que los chicos aprendan a cocinar, sino que te ordena la semana. Y incluso podés ahorrar dinero, la casa se mantiene más limpia. Entonces, ¿yo qué te sugiero? Que te ordenes, que trates de buscarle la vuelta. Es muy cara la comida. Fíjate qué alimentos de estación puedes comer. Lleva mucho tiempo. Fíjate si lo puedes preparar una vez por semana. Es decir, si encontramos una excusa, veamos cómo podemos superarla. Entonces, ¿por qué los jóvenes están muriendo más? Porque somos más obesos, somos más diabéticos, fumamos más, utilizamos sustancias extrañas que nos enferman.
porque no nos hacemos los controles correspondientes, que ya te voy a contar y también te voy a contar cómo se siente un infarto. Pero muchas veces la culpa es nuestra porque eso pudo haberse prevenido. Ahora, te preguntarás vos, pero doctor, ¿no existirá algún factor de riesgo que usted no me está contando, que me está ocultando, que yo no lo pueda evitar? ¿Existen otros factores de riesgo? Claro que sí. El estrés, el insomnio. Te digo más, cuando tomas agua de la canilla muchas veces estás tomando plástico, microplástico, que por nuestra culpa que contaminamos ríos y mares, ese plástico llega a nuestro cuerpo. De hecho, hay estudios que mostraron que tenés microplásticos en las arterias carótidas de tu cuello. ¿Qué te sugerimos nosotros? No hace falta que compres agua, compra un filtro, colocalo en la canilla de tu casa si tenés agua potable y desde ahí bebe el agua. Esto ayuda mucho a disminuir los microplásticos. No utilices botellas de plástico, compra una botella de vidrio y trata de ir con esa al gimnasio. Entonces la contaminación ambiental también es una realidad. Y en ese sentido te digo, no permitas que te fumen de cerca, porque en ese caso vos también estás fumando. Entonces hay una cantidad de factores de riesgo, pero la mayoría podemos prevenirlos. Ahora vamos a la gran pregunta, doctor, ¿cómo puedo saber si tengo un problema cardíaco? ¿Tengo que hacérmelo chequeo? ¿Qué pasa si tengo 20, 30, 40 años? ¿Tengo que ir al cardiólogo? Yo te recomiendo, una vez en la vida por lo menos, visita al cardiólogo. Que él vea si es necesario hacerte alguna prueba, un electrocardiograma, una ecografía del corazón, laboratorio de sangre, tomarte la presión. ¿Para qué? Para ver si sos hipertenso, para ver si sos diabético, para ver si tenés el colesterol alto, para ver cómo está estructuralmente tu corazón, escucharte, preguntarte por tus síntomas. Esto te permitirá evitar problemas futuros. Entonces vos haciendo estos controles una vez cada 2, cada 3, incluso cada 5 años si sos un paciente saludable y tenés buenos hábitos de vida, podés prevenir gran parte de las enfermedades. Te digo más, yo te dije los ultraprocesados, infartos, derrame cerebral, incluso se relacionan al cáncer. Ahora, ¿hace falta que vayas todos los años al cardiólogo cada 6 meses? Si estás enfermo probablemente sí. Si sos una persona saludable, joven, probablemente no. Eso el único que te va a decir es tu cardiólogo de cabecera. Ahora, ¿qué se siente si tengo un problema cardíaco? Lo más típico que vos vas a sentir si tenés un problema del corazón, específicamente un infarto, lo que la gente llama preinfarto, es dolor de pecho. El dolor de pecho es muy característico la mayoría de las veces. Aprieta a través del tórax, se puede ir al brazo izquierdo, se me pueden dormir las manos, puede dolerme la mandíbula, me puede doler el cuello. En general se asocia o se acompaña de otros síntomas. La persona se pone pálida, transpira, le tiemblan las manos, a la persona le falta el aire, siente un ahogo muy profundo. Sin embargo, algunos otros pacientes tienen síntomas atípicos, en especial mujeres, en especial diabéticos muy avanzados, donde muchas veces le duele solamente la mandíbula, donde muchas veces solamente tienen falta de aire. Yo tuve una paciente joven que corría todos los días 10 kilómetros. Y viene a mi consultorio porque me dice, doctor, yo me estaba preparando, corría todos los días y pasé de correr 10 kilómetros a 5 porque me cansaba y sentía algo raro en el pecho. Y después corrí 3 y entonces por eso vengo. Siento que cada vez tengo menos aire, que puedo cambiar menos. Y encontramos después en ella una enfermedad hereditaria donde los padres tenían el colesterol alto, ella también, que había hecho que varias de sus arterias estén enfermas. Por suerte pudimos solucionarla. Ella vive una vida prácticamente normal y puede volver a correr. Entonces es muy importante la prevención y conocer tu cuerpo. Pero ¿cómo vas a conocer tu cuerpo si nunca saliste a caminar, si nunca saliste a correr? Vienen pacientes y me dicen, doctor, yo camino 2 cuadras y me canso. Y señor, ¿usted camina en alguna oportunidad de su vida? ¿Alguna vez caminó? No, nunca camino, doctor, yo ando por casa nomás. Entonces, ¿será que le falta entrenamiento o será que tiene una arteria o el pulmón enfermo? Conocer tu cuerpo es muy importante y por eso hacer ejercicio es importante. Y conocer los síntomas del corazón también es importante porque a veces hay pacientes muy estresados que le aprieta el pecho, le falta el aire, se le duermen las manos y eso es una crisis de pánico. Y ahí es donde la enfermedad mental importa también para cuidar a tu corazón. En resumen, cuida tu corazón desde pequeño, cuida el corazón desde tus hijos. Controla los factores de riesgo, come saludablemente, trata de educarte. El único que puede cuidar tu cuerpo sos vos. Y existen decenas de profesionales que queremos ayudar y por eso te damos herramientas, pero el único que va a cambiar tu vida y que va a mejorar tu corazón sos vos. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo. Chau, chau.